Max Enrique Ureña, el nieto. 1. Pues en Bejucal no entrarán, vociferaba don Manuel mientras iba y venía con andar precipitado y nervioso por el amplio corredor de la vieja casona colonial. Líbranos del mal, Dios mío, murmuró doña Julia persignándose. Que vengan, que se atrevan. Pero papá, insinuó Pilar con dulzura, ¿qué empeño tiene usted en que nuestros sufrimientos sean mayores? Bastantes nos han caído encima desde que empezó la guerra. Digo, ¿y si atacan a Bejucar y en esas tropas viene Aurelio? No quiero ni pensarlo. ¿Y qué culpa tengo yo de que tu marido se haya ido al monte engañándonos a todos y abandonándote a ti con tu hijo? Valiente truán. Por Dios, papá, no hable así. Manolín anda por el patio y no quiero que lo oiga. Y Pilar silenciosamente dejó correr sus lágrimas. ¡Paf! Lo de siempre, masculló don Manuel, interrumpiendo sus paseos y acomodándose en una mecedora. Dio unas cuantas chupadas al puro que encendió al levantarse de la mesa y se serenó gradualmente. Desfogada su ira, se adueñaba ahora de su espíritu el sosiego y a poco de proferido el duro epíteto, contrariábale haber causado aflicción a su hija. La escena era frecuente en ese mismo lugar y a esa misma hora de la noche. Desde el comienzo de la guerra se había perdido el encanto de la sobremesa familiar. Allí donde espesa enredadera cubrieron partes de la arcada romana, protegía el ángulo más fresco del corredor, era donde habitualmente comía la familia y allí mismo se recibía a los amigos de confianza para tomar el café y pasar la velada. Poco más de un año hacía que aquella casona comprada por don Manuel algún tiempo antes, una de las 30 mansiones edificadas al fundarse Pejucal en el siglo XVIII, se había convertido en la Casa de la Alegría, como la llamaba desde entonces el viejo Ramón, con la visita de Pascua de Pilar y de Aurelio, que traían un gracioso pilluelo de 10 años. Larga y dolorosa había sido la separación. 12 años atrás había llegado Aurelio a Bejucal para comprar por encargo de unos hacendados de Manzanillo los restos de la maquinaria de un demolido ingenio de las cercanías que se daban a precio irrisorio. Las negociaciones de compra y después los preparativos de conducción de esas maquinarias hasta Batabanó para su embarque prolongaron la permanencia de Aurelio en Bejucal durante varias semanas. Así surgió su inclinación hacia Pilar, al punto correspondida y la petición de mano a la cual accedió don Manuel, de mala gana, porque comprendió que su hija se iría de su lado quizás por mucho tiempo, quizás para siempre. En efecto, más de 11 años de separación habían transcurrido y para don Manuel y doña Julia era un verdadero regalo de Pascua esa visita, gracias a la cual volvían a ver a su hija y conocían a su nieto. No debíamos separarnos más, apuntó don Manuel un día a Aurelio. Aunque me siento fuerte todavía y no he doblado el cabo de los 70, debo pensar en la retirada. Mis dos hijos varones ya se han orientado en la vida de los negocios y no quieren salir de La Habana. Me da pena abandonar, porque, porque tanto da mal vender un negocio al que he sacado tanto fruto como el de la tienda de Bejucal. ¿Por qué no te asocias a mí y te haces cargo de este negocio? Julia y yo no nos separaríamos más de nuestra hija, ni dejaríamos de ver a nuestro nieto, que hoy es nuestra más grande alegría. Aurelio aceptó sin titubear, cosa que sorprendió gratamente a don Manuel, pues creyó que su yerno discutiría el proyecto sin dar de momento respuesta favorable.
Yo me iré a últimos de enero para Manzanillo, dijo Aurelio. Les dejo aquí a Pilar y a Manolín. Creo que en poco tiempo arreglaré mis asuntos y vendré a reunirme con ustedes. A mi vuelta, formalizaremos la escritura de sociedad. Días después, partió Aurelio para la región oriental. Ya no se supo más de él hasta después del 24 de febrero. La primera noticia la leyó don Manuel en un parte oficial. El nombre de Aurelio aparecía mencionado como el de un titulado capitán de la revolución. Poco después recibió Pilar un lacónico mensaje suyo. Tú me conoces y que sabes cómo pienso. Comprenderás que estoy en mi puesto y que tengo el orgullo de ser de los primeros. A partir de ese momento, recibía Pilar de vez en vez mensajes análogos, siempre concebidos en pocas palabras. En el último decía: pedí que me mandaran hacia Occidente para estar más cerca de ti. Crucé la trocha con Máximo Gómez. Hemos avanzado con Maceo hasta La Habana y creo que pronto nos veremos. Y creo que pronto nos veremos. Don Manuel, con la noticia de alzamiento de Aurelio, quedó abismado. Nunca había advertido en Aurelio ningún síntoma revolucionario. Parecía un hombre que solo pensaba en sus negocios y a quien no interesaba gran cosa la política. Y sin embargo, ese hombre conspiraba, tomaba medidas y hacía sus preparativos y había traído a Pilar y a Manolín para dejarlos tranquilamente en Bejucal mientras se iba a iniciar la guerra. Y con la proposición que le hice sobre la tienda, pensaba don Manuel, yo mismo le he facilitado el pretexto para marcharse solo sin despertar sospecha. Ni la propia Pilar, que algo sabía de sus manejos, cayó en la cuenta de lo que se tramaba. Tan oportuna resultó esa proposición encubridora. Solo una vez había hablado Aurelio de política. Fue un día en que don Manuel recordó algunos episodios de la efímera República Española, en los cuales había sido actor. ¿Es usted republicano, verdad? Inquirió gozoso Aurelio. Claro que sí. Por ese ideal expuse la vida y después salí de España para venir a América. Pues bien, don Manuel, simpatizamos en ideas. Ojalá también yo encuentre ocasión de ofrecer la vida por las causas de la libertad y de la república. Pasado el tiempo, don Manuel reconstruía esas frases, cotejándolas con otras muchas, hilvanaba anécdotas y establecía coincidencias. Ahora veía claras muchas cosas a las que antes no dio importancia. De todos modos, decía para sus adentros, jugarse la vida para establecer la República Española, conforme, pero caramba, caramba, separar a Cuba de España, aunque sea para establecer aquí una república, es harina de otro costal. Vaya con Aurelio. Abstraído en sus recuerdos y reflexiones, don Manuel daba las últimas chupadas a su cigarro. La luna de enero se fulgía en el cielo redonda y clara, inundaba con su luz el patio florecido y se filtraba por entre las enredaderas. Los minutos transcurrían en silencio. Doña Julia, que dormía, se irguió. Pilar, ya es hora de que se acueste Manolín. Hace un rato que oí dar las 8. Hija, hija, tú le dejas hacer lo que quiere. Piensa en que apenas tiene 10 años. La interrumpió de pronto un muchacho fuerte y alegre, de tez tostada, que entró corriendo y fue a abrazar a Pilar. ¿De dónde vienes? Preguntó Pilar, empañándose en simular enojo, aunque la traicionaba el tono de la voz. No me regañes, mamá. Vengo de la plaza. Había mucha gente
oyendo a unos hombres que estaban en Guira de Melena, el día en que entraron allí los mambises. Figúrate que los voluntarios se metieron en la iglesia y en el ayuntamiento y dijeron que antes de rendirse los mataban. Maceo le pegó fuego al pueblo. Aquello fue el acabose. Maceo le pegó fuego al pueblo. Aquello fue el acabose. Basta, gritó don Manuel. Lo mejor es que te acuestes. Ya todo el mundo sabe lo que pasó en Guira de Melena. Si se empeñan, aquí pasará lo mismo, porque los voluntarios no vamos a entregar las armas como han hecho en otros lugares. Pero, papá, ¿y si no mandan tropas para defender el pueblo? Papá, ¿y si no mandan tropas para defender el pueblo? ¿Qué se ganará con el sacrificio de usted y los demás voluntarios de Bejucal? Nuestro deber es resistir. No es hora de andar con paños calientes. Eso es lo que ha perdido a Martínez Campo. Mejor habría hecho con morir en Paralejo en lugar de Santos Sidles, en lugar de Sildes. Nuestro deber es resistir. No es hora de andar con paños calientes. Eso es lo que ha perdido a Martínez Campos. Mejor habría hecho con morir en Paralejo en lugar de Santos Sildes o en hacerse fuerte en Coliseo en vez de salir a prisa para La Habana a que le hicieran fiestas. Ay, papá, como usted es republicano, siempre le ha tenido mala voluntad a Martínez Campos. Yo he oído decir, por el contrario, sí, para los mambises debe ser bueno. Te habrán, te habrán hablado, además de sus corazonadas. Por una de esas corazonadas se pudo restablecer la monarquía en España, pero aquí, con más de 100.000 hombres en pie de guerra, no ha podido impedir que Maceo llegara a Pinal del Río y que Máximo Gómez siga dándonos qué hacer en la provincia de La Habana. Por fortuna, van a quitar a ese fantasmón. Ya vendrá Wheeler y en 6 meses acabaremos con los mambises. Con mi papacito también, abuelo. Vete a acostar y no hables. Tu padre ha ido a la guerra por su voluntad, y la guerra se hace con balas y no con confites. Pero tú no debes pensar en estas cosas, sino rezar todas las noches por tu papá y por tu abuelo, que un día se van a encontrar frente a frente en un tiroteo y a romperse la crisma. 2. Un repetido toque de corneta despertó, cuando amanecía, a los vecinos de Bejucal. Don Manuel se echó de la cama y se puso rápidamente el uniforme de teniente de voluntarios y se encaminó a la plaza. Los insurrectos, al mando de Máximo Gómez, avanzaban sobre Bejucal. Varios campesinos que traían viandas confirmaron el aviso. Según unos, eran 2.000 hombres. Otros, con cara de asombro, calculaban 5.000. No había tropas regulares que defendieran a Bejucal y los voluntarios no sumaban más de 60. Los jefes celebraron consejo en el ayuntamiento con las autoridades locales. Un edil aventuró la opinión de entregar la plaza sin un tiro, puesto que así se había hecho en Marquizar y otras poblaciones que por tal causa habían sido tratadas con muchos miramientos por los insurrectos, quienes se limitaron a recoger las armas que había en el pueblo y siguieron después su camino. Don Manuel declaró enfáticamente que todos los voluntarios morirían antes que entregar sus armas. Sus frases fueron acogidas con aclamaciones y víctores a Cuba española. Desde ese momento se abandonó toda discusión y los voluntarios se posesionaron de la iglesia para utilizarla como posición estratégica y parapetarse en ella contra los asaltantes.
Antes del mediodía, Bejucal estaba rodeada por los revolucionarios. De la torre de la iglesia partieron algunos tiros, para los cuales no hubo respuestas. Los insurrectos, por lo visto, no querían gastar cartuchos. Uno de los que disparaba desde la torre se arriesgó a salir al descubierto sobre el techo de la iglesia. No tardó un minuto en caer, derribado por un balazo de los sitiadores. Fue la primera víctima del día. A, la des- a las descargas que desde el interior de la torre se les hicieron entonces, contestaron los sitiadores con tardíos disparos, cer- certeramente dirigidos a las ventanas y tragaluces. Los mambises no malgastaban la pólvora. Del campamento mambí avanzó poco después un emisario con bandera blanca. Traía un mensaje verbal del generalísimo para las autoridades locales. Más que un mensaje, se trataba de un ultimátum. Si a las 2 de la tarde los voluntarios no entregaban sus armas al ejército libertador, la plaza sería tomada a sangre y fuego. El alcalde convocó a una reunión de notables para tomar pareceres. Mientras tanto, gran parte del pueblo, aprovechando esa tregua, se dirigió a las afueras, movida por la curiosidad y por el deseo de oír a los mambises contar las experiencias de la invasión. Sitiados y sitiadores formaron corrillos a la orilla de la población. De allí partió a poco una noticia que rápidamente circuló por el pueblo y fue a sembrar la desesperación y la angustia en la vieja mansión donde rezaban doña Julia y Pilar. El capitán Aurelio Ramírez había muerto heroicamente hacía pocos días en un combate librado en el ingenio Mi Rosa. En busca de Pilar, abrumada por el dolor y la sorpresa, vinieron una hora después varios vecinos prominentes, le expresaron sus condolencias y le pidieron hiciera un esfuerzo supremo, aún bajo el peso de las desgracias, y tratara de salvar a Bejucal. Tu padre, aunque otro jefe de más graduación tenga los voluntarios, tu padre, aunque otro jefe de más graduación tengan los voluntarios, es el hombre más respetado y oído en Bejucal, decía el viejo Ramón. Mientras él se niegue a entregar sus armas, los demás voluntarios se negarán, y si no cambian de parecer, dentro de pocas horas no quedarán de Bejucal más que ruinas, y de nosotros quién sabe lo que será. Tú eres la única que puede conmover a Manuel. Ven con nosotros a la iglesia y háblale. Pilar, por toda respuesta, se puso en pie, tomó de la mano a su hijo, que después de una larga crisis de lágrimas permanecía mudo y cejijunto, y Pilar, por toda respuesta, se puso en pie, tomó de la mano a su hijo, que después de una larga crisis de lágrimas permanecía mudo y cejijunto, lleno de serena altivez, y avanzó a la calle. Cuando penetró en la iglesia, fue a arrodillarse ante don Manuel, que se encontraba al pie de la escalera de la torre. Padre, no cargue usted con la culpa de la destrucción de este pueblo. Usted ha dicho muchas veces que quiere a Bejucal, tanto como si aquí hubiera nacido. Y piense en mí, que he quedado viuda. Piense en su nieto huérfano. Don Manuel lanzó sobre su hija una mirada indefinible y a viva fuerza la levantó para abrazarla. Hubo un momento en que su vista pareció nublarse mientras Pilar sollozaba sobre su pecho, pero fue un sacudimiento fugaz, como si cruzara por su mente un relámpago de sombra. Apartó a Pilar suavemente y murmuró: Si ante la aldea de batirme contra tu propio esposo, nunca vacilé, ¿cómo he de vacilar ahora que me veo libre de tanta dura prueba? Va a dar
Van a dar las 2 de la tarde. El emisario del campo insurrecto puede irse ya con su nuestra negativa. Si ante la idea de batirme contra tu propio esposo nunca vacilé, ¿cómo he de vacilar ahora que me veo libre de tan dura prueba? Van a dar las 2 de la tarde. El emisario del campo insurrecto puede irse ya con nuestra negativa. 3. El generalísimo dio orden de avanzar por la calle real para ocupar las mejores posiciones cercanas a la iglesia. Erguido sobre su caballo, sin cuidar mucho ni poco de su persona, iba al frente de la marcha, rodeado por sus ayudantes. En algunas casas, vecinos poco asustadizos se asomaban a la ventana o abrían sus puertas para verlo pasar. 2 manzanas antes de llegar a la iglesia se detuvo y valiéndose de los anteojos, miró atentamente la torre de la iglesia. En ese mismo instante partieron de la torre unos cuantos disparos. El generalísimo dejó a un lado los anteojos y volviéndose al jefe de su escolta, le dijo sonriendo: nos dejaban avanzar sin dispararnos un tiro para cazarnos más de cerca, pues han gastado ya mucha pólvora en salvas. Distribuya a algunos tiradores buenos que contesten sin gastar mucho parque. Así que prendan fuego inmediatamente a las manzanas que rodean la iglesia y la plaza. La orden no llegó a ejecutarse. Los tiros habían cegado y una muchedumbre. La orden no llegó a ejecutarse. Los tiros habían cesado y una muchedumbre compacta, cuya vanguardia la componían las mujeres de Bejucal, venía desde la plaza, obstruyendo la calle y tremolando bandera blanca. Al enemigo, al encuentro, la orden no llegó a ejecutarse. Los tiros habían cesado y una muchedumbre compacta, cuya vanguardia la componían las mujeres de Bejucal, venía desde la plaza, obstruyendo la calle y tremolando bandera blanca, al encuentro de las fuerzas revolucionarias. Era una muralla humana que cerraba el paso en son de paz a los asaltantes. Al ver el generalísimo un grupo de ancianas que caminaban penosamente en primera línea, picó espuelas y fue a su encuentro. De labios de la esposa del alcalde oyó Máximo Gómez la súplica que le hacían las mujeres de Bejucal para que desistiera de su empeño, ya que ese pueblo no tenía importancia militar alguna y la operación de tomarlo a sangre y fuego significaba la ruina y la desolación para todos sus habitantes. Desistir, pídanlos para, a lo que se parapetan en la iglesia para ofrecer una resistencia temeraria. Probablemente son esposos, padres, hermanos, hijos de muchas de ustedes. Que entreguen sus armas, que ya han hecho bastante, y rendirse en estas condiciones es capitular con honor. La contestación se pintó en el rostro de las peticionarias. ¿Qué? ¿Ya lo han intentado? ¿No les han hecho caso? Preguntó el generalísimo. Ni nos lo harán, general, pues de ellos es la responsabilidad, no es nuestra, dijo secamente Máximo Gómez. De pronto se oyó un rumor y algunas voces dijeron: ¡abran paso! La muchedumbre se abrió en dos y por el centro se adelantó una larga hilera de niños. Llegaron hasta el generalísimo y uno de ellos se le acercó con las manos extendidas. Era Manolín. ¡Ay, chino viejo! Exclamó. No nos, no nos quemes el pueblo. Hazlo por tus hijitos y por nosotros. Máximo Gómez se inclinó enternecido por la expresión melancólica de aquellos ojos infantiles y con la diestra acarició la frente del niño. Los demás niños se acercaron también y le rodearon el caballo, en- extendiendo hacia él las manos implorantes.
Por sus hijitos, general, no nos queme el pueblo. Máximo Gómez alzó la frente y pareció contemplar un momento la iglesia. En realidad, sus ojos y su pensamiento atravesaban el mar y veían en su tierra maternal y distante el cuadro hogareño que un día abandonó. Se volvió bruscamente hacia el jefe de su escolta, que bajo el ardiente reflejo solar creyó verle los ojos enrojecidos y dijo: Vámonos, nada tenemos ya que hacer aquí. Apártense, niños. Mientras los caballos volvían grupas y se organizaban la contramarcha de los revolucionarios, Manolín, irguiéndose sobre la punta de los pies, gritó: ¡Viva Cuba libre! Y la muchedumbre, como si obedeciera a íntimo y subitáneo, y la muchedumbre, como si obedeciera a íntimo y subitáneo impulso, repitió el viva, trémula de emoción. Momentos después, los voluntarios abandonaron la iglesia y el pueblo, congregado todavía en la plaza, los vio pasar en medio de un silencio hostil. Fuiste tú, fuiste tú el que inició esta tarde el Viva Cuba Libre, preguntó esa noche don Manuel a Manolín. Sí, abuelo, fui yo. ¿Y tú sabes lo que eso quiere decir? ¿Cómo no? Cuando yo sea grande me iré a pelear por Cuba Libre, aunque me maten como a mi papá. Don Manuel contempló largo rato a su nieto. Después lo atrajo hacia sí, lo levantó en peso, lo besó en la frente y murmuró: Llevas en tus venas mi sangre. Llevas en tus venas mi sangre.